Amigos, hermanos, los saludo desde Pereira, Colombia. Mi nombre es Juan Diego Urrea. Estoy ahora al frente de esta obra virtual llamada Papá Dios Church. Es una obra espiritual que estamos creando. Llevamos unos meses en esto y ahora pues estamos martes y jueves en las redes. Dios me ha hablado para que camine en este sentido y me mueva a través de las redes. También tenemos otro espacio en TikTok, viernes, sábado y domingo, que es un live que se llama Evangelio Científico. Es otra forma de hablar de Dios. No mejor ni peor, sino diferente para este tiempo. Entonces, y si me quieren seguir en redes, @teacher somos uno en todas las redes. Entonces, esta predicación que hoy vamos a hacer se llama En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Antes de empezar, quiero pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe. Yo sé que Él está aquí, pero pedirle que nos guíe, que ponga en mi boca las palabras, que toque cada corazón de los que van a ver en vivo y en diferido. Y cuando se suba a YouTube, pues cuando allá esté también que entre en los corazones y que abra espacios pues para el Señor. Padre, en esta mañana o en esta noche te adoramos, mejor dicho. Te damos gracias por la sangre de Jesús que nos ha redimido de toda culpa, de todo pecado y nos ha inscrito en el libro de la vida. Y darte gracias por tu Espíritu Santo que nos guía en este momento. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu presencia. Yo te pido que seas tú llevando este espacio desde el corazón del Padre, por amor a Jesús, al Hijo, y a través de este canal de bendición, y que las tinieblas retrocedan y que la luz pueda brillar en todo lugar, Señor, donde estas palabras lleguen, Señor. Amén. Bueno, hermanos, amigos, gracias. Vamos a hablar de este tema. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Es una frase que dijo Jesús cuando tenía 12 años. Pero entonces vamos a hablar de la introducción de lo que es un negocio. Hay varias palabras en hebreo para negocio. Yo encontré una, no quiero meterme en el hebreo profundo. No conozco muy bien, pero me gusta pues en internet buscar un poquito y entender. Sobre todo, cuando encuentro una palabra le busco la raíz. Porque la raíz, de la cual se derivan varias, por ejemplo, de discípulo, disciplina, salen de la misma raíz, interesante. En este caso, la palabra esek, debe haber más. Esek, ocupación, trato, asunto de interés, involucrarse, negocio. Entonces, en lo que denota esta palabra es como que un negocio es algo en lo que yo me ocupo, o es un pacto, un trato, o es un asunto de mi interés, o cuando yo me involucro en algo, estoy haciendo un negocio. Entonces, no solamente es que yo puse dinero, sino que yo trabajo con eso o hago algo con respecto a un asunto. Estoy haciendo un negocio, ¿cierto? También tiene que ver con una profesión. Entonces, a mí me gusta mucho lo que dice Hebreos 10:23, dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Dice que la profesión de nuestra esperanza, ¿cierto? Está hablando de negocios. Porque fiel es el que prometió. También dice Lucas 2:49, lo que necesitamos para empezar este tema es lo que Jesús dijo cuando tenía 12 años. Y sus padres lo fueron a buscar al templo. Está en el templo y les dijo, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? No en cualquier negocio, en los negocios del Padre. De mi Padre, dijo a él, ya sabía que era hijo de Dios. En las traducciones que me gusta tener en mi Biblia habitual, tengo muchas traducciones, me encontré varios significados de la palabra negocio, cuando traducen en otra. En una la traducen asuntos, en otra sencillamente dice que la casa de mi Padre, en otra la traducen al servicio de mi Padre, en las otras la traducen ocuparme, y en otra dicen que en las cosas de mi Padre. Asuntos, ¿cierto? Son asuntos. No necesariamente son cosas que producen dinero. O sea, quiero que tú entiendas esto en este momento. Y es que cuando Jesús se refirió a negocios, se está refiriendo a asuntos, cosas que ocupan la vida de uno. Esos son los negocios. Entonces, cuando en Hebreos nos dice ahí el escritor que estemos firmes en esa profesión. ¿Cuál profesión? Pues predicar el evangelio, ¿cierto? Que estemos firmes en esa profesión, en ese negocio, en esa ocupación, en ese asunto, o en esas cosas, ¿cierto? Es un conjunto de cosas. Bueno, vamos a ver el punto número 1 de esta predicación. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Dice, 1, hacer negocios. Mire qué interesante todo esto que vamos a ver acá,
Porque a mí siempre me ha llamado la atención el Salmo 107, 23 y 24, porque usted viene leyendo una cosa, de un momento a otro cambia y habla de esto. Eso lo he visto mucho en los salmos. A veces parece que no estuvieran en unas cosas acorde y viene y dice otras palabras y son tremendamente profundas, como en los proverbios también, ¿cierto? Dice Salmo 107, 23 y 24, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová, de Dios, y sus maravillas en las profundidades. Entonces mira que en otra traducción dice, los que a la mar se hicieron con sus naves, llevando su negocio por las muchas aguas. Después dice, los que surcan el mar con naves y están maniobrando en medio de tantas aguas. Después dice, nuestros abuelos compraron barcos y se ganaron la vida comerciando en otros países. Otra dice, los marinos que conocen el mar con sus naves comercian en muchos lugares. Ves que el negocio es meterse en lo profundo. Eso es lo que tiene que ver con hacer negocios del Padre, profundizar. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el templo? Profundizando, hablando y escuchando a la gente que sabía que estaba ahí, ¿cierto? Porque después de ese versículo dice que él crecía en sabiduría y delante de los hombres. Y el otro versículo, el que dice que conocen, han visto las obras y las maravillas en las profundidades, también tengo varias versiones que dicen, también ellos observaron el poder de Dios en acción, tremendo, en sus obras impresionantes allí en las aguas profundas. Hermano, cuando dice Ezequiel que él caminó y el agua, la visión que tuvo, le llegó a los tobillos, a las rodillas, después a la cintura y después no podía sostenerse y le tocó nadar, eso se llama la profundidad. Hay niveles de profundidad en el Evangelio y en la relación con Dios y yo puedo profundizar más, Él me sigue llamando, como dice la canción Océanos, Él me llama a las aguas, a la profundidad, yo veré si me quedo en la orillita, me mojo los pies, me quedo en las rodillas, en la cintura o ya me voy para lo profundo. Vamos en proceso, ¿cierto? Entonces lo que aquí está hablando el salmista es de profundizar. También ellos observaron el poder de Dios en acción, ya hablamos de eso. En alta mar presenciaron la acción maravillosa de nuestro Dios. Y allí en alta mar vieron la creación maravillosa del Señor. ¿De qué se trata negociar? Estar en los negocios del Padre. Profundizar. Cuando usted hace un negocio, digamos que yo vendo gafas. Yo necesito profundizar para ser un negociante. O puedo poner un puestico, le compro a alguien y vendo. Pero si alguien me pregunta de la gafa, no sé ni siquiera esa gafa o ese tipo de gafa, qué lentes tiene, qué marcos vienen, en qué colores, para qué, cómo se hace el examen. No, soy un comerciante. Aquí no está hablando de comerciar, sino de negociar. Y el Evangelio es un negocio donde tenemos que profundizar, porque es nuestra vida al servicio de otro. Eso es un negocio espiritual. Los negocios de mi Padre. Si es mi Padre espiritual, los negocios de mi Padre son espirituales porque yo soy un hijo de Dios. ¿Ya? El negocio no es vender o comprar. Ese no es ese tipo de negocio. Es una ocupación que tiene que ver con lo espiritual. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Es ahí donde estamos. Entonces, ¿ves que es profundidad lo que Dios nos está diciendo? Si resumimos este punto 1, es profundidad. O sea que Jesús a los 12 años ya era un niño que tenía muchos conocimientos, había estudiado en la escuela de los hebreos, todo lo normal. Pero entonces de los 12 a los 30, no solo fue carpintero y aprendió de su padre la carpintería, sino que del otro padre espiritual aprendió sabiduría. Ya empezó con él a entender, a conocer, a crecer delante de los hombres también. Y empezó a profundizar en los negocios del Padre. Dijo, no, yo tengo que estar en los negocios de mi papá. Mire que aquí en el templo me quedé y estoy feliz. Pero ¿sabes qué? Es muy curioso entender eso y de pronto tú lo estudias y me lo explicas. Seguramente Jesús había leído la historia de Samuel, porque Samuel desde pequeño fue al templo y vivió en el templo. Y no era que Jesús no supiera la historia, claro que no, pero como él era un niño, estaba haciendo conciencia de quién era. ¿Ya? Él no dijo, ay, yo soy el salvador del mundo, no. De pronto eso lo entendía de alguna manera, pero no lo había asimilado, porque es que al Jesús recibir un alma, estaba corriendo un riesgo de ser un niño, siendo Dios. ¿Sí me entiende cómo es el asunto? Entonces ahí, yo siento que en ese pasaje ahí interesante, si tú ves algo más me cuentas,
de alguna forma está haciendo referencia a uno de los grandes profetas, Samuel, que vivía en el templo, porque él se quedó en el templo 3 días, o sea, prácticamente hizo lo que Samuel hizo y Ana lo entregó, o sea, Ana entregó a Samuel, lo consagró y lo entregó. Entonces, al Jesús verse ahí y saber de la historia de Samuel, seguramente habrá pensado, claro, es necesario que yo esté en los negocios de mi padre. Si Samuel se metió en esto, de alguna forma lo debe haber pensado en su humanidad, porque recuerden que la gloria más tremenda de Jesús es que siendo Dios recibió un alma humana, o sea, se metió en una humanidad y seguía siendo Dios. Y ahí fue donde nos trazó un camino a nosotros. Si él no hubiera hecho esta obra arriesgada de meterse, porque dicen que él no utilizó, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que como hombre venció, obviamente con las herramientas que Dios le daba y nos dio a nosotros las mismas herramientas, el Espíritu Santo, la comunión con el Padre, pero el tema es que él venció y desde ahí ya pensaba que los negocios del Padre, o sea, meterme con mi Padre, profundizar, como Samuel profundizó que se fue a vivir al templo, ya, más o menos es una referencia, no estamos haciendo una predicación de eso, no. Es una cosa que veo interesante que podemos profundizar, porque de eso se tratan los negocios de mi Padre, que yo debería profundizar y no debería mirar la palabra y leer el devocional de las 5 de la mañana, media horita, y gracias Señor, y cuídame, y me voy. Tengo que profundizar en los negocios de mi Padre, tengo que conocer todo el negocio de mi Padre. Punto número 1, entrando en el reposo. Realmente en esta introducción de negocios, que fue lo que hablamos, estamos entendiendo una cosa, profundizar. Eso es lo que nos hace entender el salmo que leímos. Y ahora en el punto 1 es entrar en el reposo. ¿Ves? Que eso tiene mucho que ver. Cuando yo profundizo, Ezequiel profundizó. Empezó caminando, tobillos, después el agua le llegó a las rodillas, después le llegó a la cintura. Algún predicador alguna vez le escuché que cada parte del cuerpo se referencia a algo, no vamos a hablar de eso, pero es interesante. Y que los tobillos es como caminar, la rodilla es como orar más y la cintura es como autoridad, y cuando ya me hundí fue que me hundí. Y ahí estamos hablando del reposo, porque cuando ya me hundo ya no tengo forma me toca nadar o quedarme, dejar que la corriente me lleve. Ese es un reposo. Entonces dice, Hebreos 4:10 dice, yo amo Hebreos 4, es maravilloso. El 3 dice, 4:3, pero los que hemos creído entramos en su reposo. ¿Cómo entramos en el reposo? Creyendo. Ya estamos hablando de que para los negocios del Padre hay que profundizar, conocer al Espíritu Santo, conocer a Jesús, conocer al Padre por medio de la palabra. Pero entonces ya el paso que es reposar tiene que ver con creer, pero hemos creído, entramos en su reposo. O sea, no puedo entrar en el reposo si no creo. ¿Creo en qué? Pues en Jesús y en todas las promesas que tiene el Padre a través de él. Porque dice que si les dio a Jesús, ¿cómo no les dará con él todas las cosas? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento de Jesús. Entonces ese es el reposo, entrar a una tierra prometida. ¿Qué es lo que yo soy? Eso es una tierra prometida. De verdad vivir para Dios, eso es una tierra prometida. Todos los días estar entregado al Señor. Y como dice, santidad significa apartarme todos los días y no estar con el montón, haciendo lo que todo el mundo hace porque todo el mundo lo hace, sino teniendo una ética, una moral en la palabra de Dios. Una moral en el sentido de Dios, ¿cierto? Y Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, está hablando de mí. Si yo entro en mi reposo que Dios me da, también ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Y cuando tú miras la referencia, en varias Biblias se refiere a Génesis 2:2 que dice que en el 7º día el Señor reposó. Está diciendo que si yo entro en el reposo me parezco a Dios, porque cuando yo reposo de mis obras humanas, así como Dios reposó de las suyas, me parezco a Dios porque estoy entrando como en un 7º día, no el que tengo que guardar el sábado, no. Esto es una figura de que yo reposo por fin y digo, voy a reposar en Dios. Estoy profundizando en los negocios de mi Padre y lo primero que tengo que hacer para profundizar y hacer los negocios de mi Padre es en la intimidad yo reposar y decir, bueno, ya, voy a dedicarme a lo que soy. No voy a cambiar mi profesión de músico como es la mía o si yo fuera un negociante o si fuera un psicólogo y voy a poner esa psicología en manos de Dios. Dios verá si me permite que yo siga siendo un psicólogo con las bases cristianas o le pasa lo que le pasó a un pastor que él estudió Derecho y cuando terminó de estudiar Derecho Dios le dijo, ahora sí venga, dedíquese al pastorado. Me imagino que todo lo que estudió de la ley le habrá servido para predicar. El Señor no desperdicia nada de nuestro tiempo
incluso los errores los utiliza, o si no, preguntémosle a David de dónde salió Salomón, de un error. Bueno, eso no es tema de ahora. Entonces, también el que ha entrado en sus reposos y por fin Juan Diego, entré en mi reposo, en mi tierra prometida, por fin descansé, maduré, profundicé. Entonces, ¿qué pasa? Reposo de esas obras mías y ya no hago mis obras. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, como Dios reposó de las suyas, el ejemplo, ya por fin digo, bueno, ya voy a reposar. ¿Y qué dice? Que cuando por fin yo reposo, de alguna forma Dios reposa. No es que esté Dios preocupado, es que Él lucha conmigo para... Esto es importante porque esto lo predica mucha gente. Dios tiene que trabajar en mí para después trabajar a través de mí. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Primero soy el Hijo, ¿sí o no? Después soy amado cuando de verdad. Él me ama, sí, pero Él necesita sentirse amado por mí y a veces yo me alejo. Es la verdad. Cuando no más madurado, no. Los hijos inmaduros no amamos a los papás ni agradecemos a veces por el plato de comida que nos ponen en la mesa. Nos falta madurez para eso. Y después dice, eso lo dijo en el bautizo del Señor. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero cuando estaba en el monte de la transfiguración, que ya había pasado un tiempo, ya le aumenta algo más el Padre y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd, le está dando autoridad. Y eso es lo que yo quiero que Dios diga de mí. No solo que soy su Hijo amado y que se complace en lo que yo hago, en que yo también lo amo, sino que pone sus palabras en mi boca y dice, escúchenlo a Él porque la voz de Él es mi voz. ¿Ya? Ese es el reposo. Que por fin dice, Dios dice por fin, por fin, Hijo amado, me complaciste, por fin. Ten estas palabras y predícalas. No es que todos seamos pastores, pero todos tenemos que ir a lo que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. O sea que de alguna forma pastoreamos. En el área que Dios nos dio. Ponme cuidado a esto, estamos en un tiempo donde necesitamos pastorear en las áreas que Dios nos dio. Todos no somos pastores, o sea, estuvimos un tiempo en la iglesia, yo soy cristiano hace 25 años y he visto y he estudiado un poquito de la historia y ha habido tiempos donde ha habido apostolitis aguda, profetitis aguda, evangelitis aguda. Maestros hubo algunos, pero como no son tan famosos y la gente no los valora tanto, entonces no, el humano que hay en uno no lo idolatró tanto, pero hubo mucha gente que se montó de apóstol sin ser apóstol o se hizo apóstol y la gente ya lo veía como un ídolo. Ha habido muchos problemas, no significa que los ministerios no existan. Yo soy de los que estoy pensando, según la palabra, que sí, pero que ha habido abusos, claro que sí. Pero ahorita estamos en un tiempo de pastoritis. Hay un poquito de profetas, por lo menos en el país donde yo estoy, vemos mucho pastor, demasiado pastor. Entonces uno dice, o sea, Jesús subió al cielo, bajó y repartió dones a los hombres y creó los ministerios, pero entonces solamente el pastor, no. Profetas, maestros, apóstoles, evangelistas. Necesitamos evangelistas, ir por la gente. Maestros sí que necesitamos que nos enseñen la palabra. Pero todos tenemos ese ministerio pastoral. De alguna forma, desde el área, yo soy profesor, desde el área de enseñar. Músico, entonces desde el área de la música. Yo sé de cocina, pues hermano, cocina y dele gloria a Dios, como el futbolista que le da gloria a Dios cuando hace el gol. Hay boxeadores que le dan gloria a Dios. Esa es el área que me tocó. Y entrar en el reposo es entrar en esa llamada, en ese llamado de Dios, ¿cierto? Vamos a mirar el siguiente, dice Mateo 25, 23, dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo, a pesar de que somos hijos, no podemos ser, escúchame esto que esto es profundo, no podemos ser siervos hasta que no seamos hijos. Entramos a la iglesia o a la cultura cristiana y nos volvemos siervos sin ser hijos. Necesitamos recibir a Jesús en el corazón, confesarlo con la boca y con el corazón creer y empezar a tener una vida para Él de verdad, hablar con el Espíritu Santo, hablar con el Padre, hablar con el Hijo y ser hijos para poder ser los siervos. Pero si somos siervos, los siervitos, los esclavitos, de alguna manera nos volvemos esclavos del Señor como si Él tuviera esclavos. Nos volvemos esclavos de costumbres, de hábitos, de personas. Pero aquí le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es importante saber que somos hijos y como hijos necesitamos ser fieles. Para poder que Dios nos diga, bueno, usted me quiere servir como siervo. Esa palabra no la utilicemos como esclavo. Como siervo ahorita, después de ser hijo, como usted es siervo y fiel, venga pues, es muy fiel, entonces venga, sea mi siervo. Sírvame, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y le dijo, yo le di un poquito,
Escucha esto bien, no me importa si esta predicación se parte en dos. Escucha esto bien, David estaba en el desierto con unas pocas ovejitas. Hasta los hermanos se burlaron de él cuando fue por allá a ver la batalla. ¿Usted qué hace por abajo a cuidar esas ovejitas para en el desierto? Se burlaban de él, le hacían bullying, o sea, en esa época ya. Yo creo que los hermanos de David se inventaron el bullying. Ahí se inventaron el bullying. Sobre poco ha sido fiel. David cuidaba esas ovejas, que no sé cuántas eran, con su vida. Él primero peleó con un león, con un oso, y ahora sí estaba peleando con un gigante. Por eso vino y dijo, este señor, este pobre tonto incircunciso, va a venir a desafiar los ejércitos del Dios viviente. Pues no, yo voy a pelear con él. Y le dijo, yo a usted le voy a cortar la cabeza. Y no tenía espada. Con la espada de Goliat le cortó la cabeza, pero con la piedra de él lo tumbó. Sobre poco fue fiel allá, en lo poquito. Y después el Señor le puso una batalla para poder mostrar que él era capaz. Pero él en la intimidad hablaba con Dios, por lo tenía la fuerza para decir, es que están desafiando a Dios, no a mí. Entonces, aquí está hablando de otra cosa, porque está hablando de la parábola de los talentos que repartió. Entonces, cuando vio que uno sí produjo, está hablando de dinero, pero también está hablando de las cosas que nosotros tenemos, que Dios nos entrega, cosas valiosas para hacer negocios, mis talentos, mi vida, todo lo que tenga que ver con hacer negocios del Padre. Y yo soy, como les digo, si yo soy músico, debería hacer música para Dios y con eso conquistar y hablar de Él desde ahí, no necesariamente crear canciones para el trono y para el altar solamente. Y si Dios quiere que yo vaya con mi música y me meta allá en ese mundo de lo urbano, pero con sentido espiritual y con sentido bíblico y con el Espíritu Santo, y no cualquier canción ahí parecida a la que todo el mundo hace. No, señor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo el gozo de tu Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza, dice por ahí, creo que lo dice en Habacuc. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo de la salvación, el gozo de sentirse amado, el gozo de profundizar, reposar, ser el hijo que es un siervo, estoy resumiendo, y entrar en ese gozo. Vea pues, para hacer los negocios del Padre necesitamos madurar espiritualmente, y eso se ve en lo demás. Para reposar, entrar en ese reposo y entrar en las obras del Espíritu de Dios. Poder sentirse hijo, porque ese es el reposo. Ser el siervo fiel, ahí va entrando, y entrar en el gozo. No quiero enredar más este asunto, porque este asunto no está enredado, no quiero profundizar tanto, pero si tú miras el fruto del Espíritu, es amor, gozo. Después del amor, ese amor que está en lo más profundo del fruto, que está en la semilla, realmente el amor se vuelve gozo primero. Gozo, entrar en el gozo, es profundizar. Llegar hasta ese momento de profundizar, reposar, ser un siervo fiel, con lo poquito que Dios me da o con los que tengo, y entrar en el gozo del Señor. Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, les dijo a los discípulos. Pedid o pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Ese gozo también tiene que ver cuando yo de verdad estoy produciendo, o sea, el fruto del Espíritu. Producir para Dios. Negocios, producción. ¿Ves que estamos conectados? Negocio, producción. Entonces digo, pidan. Si ustedes están madurando, negociando, investigando, reposando, insistiendo, orando, ayunando si es necesario, intercediendo, no solamente orando para dar gracias por el día o para levantarme, o por los alimentos. Eso ya es nivel 1, nivel 0. Vamos a profundizar. Somos los siervos fieles que en lo poco hemos sido fieles y somos hijos, pero nos volvemos siervos por amor. Como lo hizo Jesús, es que el ejemplo nuestro es Jesús, hijo que se volvió siervo por amor. Fiel con los 12 que le dio el Señor. Y recibe un nombre que sobre todo nombre. Mira que es que la Biblia se interconecta en todo. Entonces sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor, no cualquier gozo, no la alegría, la euforia, estoy feliz, saltemos. Está hablando del gozo del Señor. El gozo del Señor es una cosa que, imagínate que el gozo me lleva a la paz. Póngame cuidado a esto que le voy a decir. El amor de Dios que está en lo profundo,
En mi corazón, cuando entra a través de Jesús, cuando yo recibo esa semilla de vida que se llama Jesús, ahí el amor florece en la tierra de mi corazón y sale el gozo, que es lo primero, lo profundo. Yo empiezo una relación con Dios como hijo y sale lo profundo, el gozo. ¿Ves? Y ese gozo produce en el corazón, es gozo, es un gozo que desde el corazón me llena, porque es espiritual. Salmo 45:1, haga la tarea y lo lee. Y viene a la mente y me da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hasta que yo mi mente no la tengo rendida al Señor, de verdad no tengo paz. Pero primero necesito tener gozo en el corazón. Por eso te dejo la tarea que leas el Salmo 45, versículo 1, que dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. ¿Ves que empieza de abajo para arriba? No podemos decir en la mente, hagamos esto, hagamos esto. Es profundo, es en el corazón, es todo lo que hemos hablado hoy. Y viene al gozo. Y el gozo me va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ves? El gozo empieza en el corazón. Entonces, entran en el gozo. Y después le dice, pidan para que se reciban, para que el gozo que ya les di se cumpla. ¿Qué es el gozo? Una promesa también. Yo me gozo porque Dios me prometió que... mi papá me dijo que me va a dar ese celular, el iPhone, el último iPhone. Me prometió, si yo hago esto bien. Lo hice bien, dámelo, papá, tú me lo prometiste. Es el gozo. Abraham no se gozó hasta que vio el hijo que le prometieron. Y mire cómo el Señor lo pasó a otro nivel y le dijo, bueno, le gustó mucho el hijo que le di. Y ya tenía otro que llama Ismael, que se lo inventó él con Sara y con la esclava. Hasta que no lo sacó, Dios no le dijo, venga pues, ahora sí ese hijo único, y no era el único supuestamente, al que tú amas, que está en tu corazón y está ocupando mi espacio, entréguemelo a mí. Porque hasta que ese hijo usted no me lo entregue en el corazón, porque realmente no murió, él murió en el corazón, lo mató pues, porque decidió hacerlo, aunque no murió. Hasta que no me lo entregue, no le puedo dar la promesa, porque de ese hijo van a salir muchos, ¿ya? Entonces realmente es como si Abraham lo hubiera matado, pero él lo pasó del gozo de la promesa, de que él pidió y se lo dio. ¿Sí ves que es que tiene que ver? Para que el gozo se cumpla, pidan. Y Abraham pidió, claro, y le dieron el hijo. Pero ahorita dijo, venga, deme ese hijo. Y cuando le dio el hijo, entonces resulta que Abraham se llamaba Abraham, padre exaltado. Y hay un espacio en la Biblia donde él se arrodilla y el Señor le dice, pues veo que estás a mis pies, te voy a llamar Abraham, que significa padre de multitudes. Y ahí empezó a rodar la promesa, de Dios, que era su hijo Isaac. Entonces, ese gozo que nos dan tiene que producir, tiene que verse. Pidan, con ese gozo que les di, pidan para que tengan la paz, para que sigan creciendo y profundizando como hijos y den el fruto, lleguen hasta el fruto, porque es que el fruto se forma amor, gozo, paz, paciencia y va creciendo. Y ese fruto es el negocio. ¿Cuál es mi negocio? Dar fruto. Yo soy un árbol, como Jesús. Árboles de justicia serán llamados. ¿Qué produzco? Fruto. Y mi negocio es producir fruto. ¿Cómo me produce el fruto? El árbol solamente necesita tierra, agua, aire y sol. Y ahí está la figura de toda la Trinidad y del proceso que tengo que vivir con ellos. Padre, Hijo y Espíritu. Ahí están los tres. Entonces el segundo punto es negocios que producen vida y traen almas para el Señor. A ver, aquí vamos en profundizando en el uno, que entrar en el reposo me lleva hasta el gozo, ¿sí ves? Pero ese reposo tiene que hablar de paz, o sea, ¿sí ves? Llegamos hasta el gozo, todo lo que hemos hablado para llegar al gozo. Y el gozo tiene que estar cumplido. Yo tengo que ver la promesa. Ahí es donde el gozo se cumple. Cuando yo recibo la promesa. Cuando me dan la promesa, yo puedo tener gozo. Abraham tuvo gozo, va a ser papá. Y cuando ya tuvo el hijo, entonces ya Dios lo pasó a otro nivel. Cuando yo tengo el gozo de la promesa, entonces digo, bueno, un momentico. Yo recibí a Jesús en mi corazón y me prometieron que soy salvo. Listo. Ahora viva la salvación y cuénteselo a otro, para que usted se goce tanto como se goza el cielo cuando usted le habla a alguien de Jesús y esa persona recibe a Jesús y anda y se vuelve un discípulo y usted cumple el llamado de ir a ser discípulos y bautizarlos, ir a todas las naciones. Ese es el gozo cumplido, ver.
un hijo de Dios, que yo le ayude a formar o que yo hablé con él. O sea, es que ese es el gozo real de los hijos, que haya más hermanos. Yo sufro por mis hermanos que están ahí en las redes o en donde estén. Entonces, el segundo punto es negocios que producen vida y traen almas para el Señor. Ese es el negocio de nosotros. El primer punto tiene que ver mucho con la intimidad con Dios, hasta donde produce, hasta la paz, ¿cierto? Pero hablamos de los negocios que tienen que ver también con la comunidad que llamamos congregación o iglesia. En la intimidad yo tengo una relación. Dios tiene una relación contigo y con tu comunidad. A ver, Dios es tremendo porque tiene una relación conmigo, pero también tiene una relación con mi familia. Cuando yo oro es diferente de cuando oramos todos. Lo he vivido, lo he pasado y lo he comprobado. Y cuando formamos grupos de alabanza en las iglesias, que lo hemos hecho durante 20 años, Él tiene una relación con todos. Y muchas veces me ha pasado que estamos en el grupo y Dios me dice, acá hay un conflicto entre hermanos, no me voy a mover en esta alabanza. Un día nos pasó y yo le dije a la pastora, tengo en mi corazón que hay un problema. Y era cierto, no era mentira. El Señor me estaba diciendo algo, yo no estaba profetizando tampoco. Yo lo vi y le dije a la pastora, mira que este ensayo en el que estamos hace una hora que no nos funciona, con músicos buenos, algo pasa. Pare y pida oración. Yo no me metí porque era la autoridad de ella. Ella dijo, ¿qué está pasando? No, lo que pasa es que el baterista habla mal de mi esposo y se burla de una corista. Ahí tocó arreglar y dijo, se acabó esto. Ustedes arreglan, oran, se arrepienten, se abrazan, se piden perdón y seguimos adelante. Cuando eso pasó, empezó a fluir el espíritu. Y estuvimos en un congreso nacional tremendo de mujeres espectacular. Y ahí fluyó el espíritu porque se arregló una cosa que la palabra dice, que la rencilla o la diferencia entre hermanos son como cerrojos de alcázar, o sea, como de un castillo, un cerrojo gigante, ya. Y eso se estaba sintiendo ahí como una cosa que se amarraba y se movía terrible. Entonces, este punto 2 tiene que ver más es con eso, con la relación de Dios con toda la iglesia o con un grupo como tal. Por eso un grupo de alabanza debería tener un tiempo, muchos tiempos de estar en la presencia de Dios. Y cuando ensayen, eso debería ser una alabanza, no un ensayo. No estamos haciendo música. Estamos adorando con música, es diferente. Pero para orar con música, primero tenemos que adorar con el corazón y con la vida. Punto 2, negocios que producen vida y traen almas para el Señor. Proverbios 31:18. Si tú has leído Proverbios 31, la segunda parte, dice, habla de la mujer, de una mujer sabia, de una mujer ideal. Y dice que ella considera la heredad y la compra, planta viña del fruto de sus manos. También dice, ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Mira que está hablando de negocios. Ella representa a la iglesia. El Salmo 31 en la segunda parte, no recuerdo bien en qué versículo, pero aquí dice que en el 18 y en el 16 están estas dos cosas que hablamos. Ahí como la mitad hasta el final habla de que ella es una maravilla de mujer, ¿cierto? Mujer virtuosa. Ella es la iglesia, representa a la iglesia. La mujer representa a la iglesia. Ella hace varias cosas, ve que van bien sus negocios. ¿Cuáles negocios serán? Y su lámpara no se apaga de noche. Puede haber tormenta y la iglesia sabe. La congregación, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, la mujer de Dios, que es la iglesia, tiene su lámpara encendida cuando hay oscuridad. En este mundo siempre tiene la lámpara con aceitico para que prenda. Y revisa sus negocios. Los negocios de la iglesia es traer hijos a Dios. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. ¿Qué es una heredad? Estamos hablando de entrar a la tierra prometida. La iglesia mira cuál es la herencia, cuál es el campo en el que tiene que moverse. Vea, tenemos que ser estrategas. Estamos en un tiempo final y el evangelismo de hoy no es el evangelismo de hace 20 años. Ahorita el evangelismo es un evangelismo social y hay que usar el arte. El arte está moviendo todo lo malo en el mundo y necesitamos mover todo lo bueno porque le entregamos al diablo todo. Hasta que la guitarra eléctrica alguien dijo que no era del diablo, ahí sí podía sonar, pero antes eran palmitas. Llegaron personas que renovaron eso y era verdad, Dios quería. El fútbol es del diablo, cuando ya los futbolistas empezaron a meterse, a diezmar, a ofrendar, a darle gloria a Dios, entonces ya el fútbol se puede. Ahora el reggaetón tampoco, y ahorita también lo están tomando. No todo el reggaetón cristiano me gusta, solo el que tiene palabra de Dios fuerte y de verdad uno siente que el Espíritu está ahí. Entonces la heredad es esa área en la que yo me tengo que mover. Cuando yo entro a la tierra prometida, a mi reposo, a lo que yo soy, hay una heredad. Esa heredad es el área en la que yo me muevo. La heredad mía no es la heredad de otro. La heredad de Pablo no era la heredad de Pedro, ni la de Juan. Era diferente, cada una es diferente.
porque todos los hijos somos únicos, somos diferentes. Si yo tengo 2 hijos, son distintos, diferentes. Ella considera esa heredad, la iglesia, y la compra. Dice, venga, en mi congregación hay gente que es emprendedora. A través de ese emprendimiento vamos a evangelizar el mundo. ¿Por qué tiene que ser solo predicando en un parque o tiene que ser haciendo música de esta manera? Puede haber un chef en mi iglesia, en mi equipo, en mi congregación. Digo, este señor me va a servir. Hay una persona que hace radio, venga, hagamos radio para el Señor. O sea, tenemos una persona que tiene un almacén de ropa, camisetas, y no necesariamente camisetas con versículos, camisetas que hablen vida, palabra, no sé, de alguna manera se traduce para que la gente la reciba. O qué tal uno predicar con una imagen, o sea, imagínate un cuadro que sin palabras hable de Jesús y me haga llorar. Dios lo puede hacer, si yo le creo. En estos días vi una cosa que siempre he soñado. He visto 2 cosas que llevo años soñando. Un café que se llame Fe y Café, porque me parece que cuadran perfecto. Ahora en Panamá hay uno y es de Dios. Es un café cristiano que queda en una iglesia o afuera de la iglesia. No lo conozco porque yo estoy en Colombia. Y también vi otra cosa. Yo dije, ¿qué tal un desfile de modas con la ropa bien puesta, bonita, pues sin mostrar nada, que hable de Dios? Y en estos días vi en un canal internacional cristiano un desfile de modas y cada cosa decía algo, una palabra. Tremendo, y era para Dios. La gloria era para Dios. Es increíble que están pasando cosas así. Y he visto en Argentina gente que está haciendo discipulados con arte. Discipularte creo que se llama. Una iglesia por allá, no sé si en Córdoba o en Buenos Aires, de unos pastores que hicieron un emprendimiento dentro de la iglesia y cada uno tiene un stand y todos son negocios de gente que quiere adorar a Dios con sus manos y con sus negocios. Entonces, mira esto tan tremendo, este punto 2, que tener negocios que produzcan vida y traigan almas al Señor. Es necesario que tengamos ese tipo de negocios. Los negocios de mi padre, también puedo coger mis negocios y convertir los negocios de mi padre poniéndoselos a él en la mano. Aquí está mi talento, mi don, mi capacidad para, no solamente para hacer dinero, para administrar, es que no es eso, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de canales de difusión para el evangelio, diferentes, nuevos. Si yo tengo una constructora, si yo tengo una, no sé, una venta de empanadas. Nosotros hemos tenido amigos en iglesias que vendían avenita en la calle, o vendían comida, o vendían bolsos de cuero y cosas así, y le hablan a todo el mundo de Dios. Esa gente evangelizada llenaba la iglesia. ¿Ves? A eso me refiero. Y la iglesia mira sus negocios, tiene su lámpara de noche encendida, considera la heredad, esa parte, y mira quién en la iglesia tiene una herencia, ¿cómo es? ¿Cuál es tu área? Venga, compremos eso. ¿Comprar es qué? Venga a ver, usted me sirve. Lo vamos a utilizar, usted me sirve. Y ahí, de esa persona planta una viña. ¿Ves? Ahí es donde mete la palabra. La viña tiene que ver con la predicación, con la uva. Ahí esto está como un poquito profundo. Lo que pasa es que mi ministerio, nuestro ministerio familiar es muy poético, muy filosófico, muy espiritual, muy artístico. Esa es el área que Dios me dio a mí, esa es mi heredad. La mía y la de mi familia. Por eso les digo que en TikTok tengo un espacio que se llama Evangelio Científico, que es un poquito más despelotado, más loco, en el sentido de despelotado se refiere acá en Colombia como a más, ¿cómo te digo yo? Con un lenguaje más urbano, más para los muchachos, chévere, pero es muy profundo porque tiene que ver con Evangelio Científico. Yo no me las doy de profundo, no. Es que Dios me dio profundidad, entonces yo predico con profundidad, porque así soy yo. No me gusta nada lo sencillo, ni lo poquito. Si yo le voy a dar un regalo a alguien, me gusta que tenga el moñito, el sello, el versículo, el moño, todo bonito, porque así me hizo Dios. Entonces así es la predicación de este ministerio, que se llama Papá Dios Church y es Evangelio Científico. Punto 3. Esto me gustó mucho porque esto me pasó a mí. Punto 3. Dame el peso y te daré la moneda. Yo estaba muy necesitado una vez y le dije a Dios, Señor, necesito dinero para cumplir algo. Y el Espíritu Santo me lo dijo al oído, pero muy sutil, porque la gente piensa que Dios habla con una voz allá toda misteriosa. No, era como un sentido, es un séptimo sentido, yo lo llamo, de entender qué es lo que Dios quiere. Entonces, más que una voz, es una certeza. Como cuando uno está enamorado, es una certeza que está enamorado, no explique, no hay forma de explicarlo, es una cosa que se siente. Dame el peso y te daré la moneda. Yo dije, ¿dónde está ese versículo?
Si yo le doy el pez al Señor que cogía allá, Él me da la monedita. Cuando Pedro le dijo, maestro, nos están pidiendo un impuesto. Ay, hermano, pues no estoy muy de acuerdo, le estoy parafraseando, pero entonces vaya al mar y eche su anzuelo. Eso sí, no vaya al mar de otra manera, sino que eche el anzuelo. Mire que estamos hablando desde el principio de ir al mar, a lo profundo, ¿cierto? De entrar en el reposo, de madurar, de ser un hijo de Dios, siervo fiel, tener gozo, tener paz, o sea, y hacer negocios, seguir haciendo negocios con profundidad. Si era una iglesia que se busca las cosas que Dios quiere y le pregunta qué es lo que quiere y cómo lo quiere, estrategia, profundidad con Dios, intimidad, conocimiento de su palabra y de su espíritu, lo que Él quiere. Vaya al mar. Usted es pescador, vaya al mar, le está diciendo, listo, usted es pescador. ¿Cómo se va a ganar el dinero? Vaya al mar, a lo que usted conoce, ¿ves? No vaya a lo que usted no conoce. Le estoy hablando de lo que usted debe hacer y lo que yo debo hacer. Yo voy a lo que conozco, yo soy músico, voy a la música. Soy profesor, voy a la profesión de enseñar, a la pedagogía, y desde ahí tengo que formar mi ministerio de predicación. Vaya y el primer pez que saque, o sea que puede haber sacado varios, el primero que saque con anzuelo, no le dijo que echara la red, mira que le dio una estrategia diferente. Cuando se conocieron le dijo, eche la red, ¿qué hay más? Pero ahorita le estaba diciendo, necesita plata, coja un anzuelo, vaya y pesque solo con anzuelo. Le está diciendo cómo lo tiene que hacer, es que Dios es el que me dice a mí cómo lo hago y cuándo lo hago. Y vaya, saque el pez y tómelo, el primero, porque puede haber sacado más. Pedro, me imagino que dijo, uy, no, maestro, cogí como 10. No, pero el primerito es el que tiene la moneda. Ábrale la boca y allá va a encontrar una moneda. Esto es muy tremendo. Y pague ese impuesto por usted, por mí. O sea, está diciendo que él también tenía que entrar en esa justicia humana, como cuando se bautizó. Entonces, resulta que uno se pone a mirar ese estatero o esos 4 ciclos, se llamaba ciclo, que era el salario de 4 días. Me aparecen varias versiones, estatero, ciclo, que es el salario de 4 días, y una gran moneda de plata que pesaba 17 gramos, y que más o menos haciendo la cuenta a lo que es el salario mínimo de hoy, más o menos un salario mínimo, por ahí puede valer unos 300.000 pesos esa monedita. Una monedita de 300.000 pesos. ¿Quién sabe en esa época qué representaba eso? Yo creo que representaba más. Aquí me dice que representa el salario de 4 días de una persona, una monedita en un pez. Y fuera de eso le quedó el pez para comérselo. Pero resulta que como el Señor le había dicho a Pedro que él era pescador de hombres, estamos haciendo un paralelo con la pesca de evangelizar. ¿Ya? Ir por el hermano y ahí está la provisión. Esa es una forma de lo que Dios me dijo a mí. Vaya, no me pida plata. Vaya, haga el trabajo que lo mandé a hacer. Metas en los negocios míos del Padre y ahí está la provisión. Es una forma de decirlo. Vaya, hágalo, no le dé miedo. Coja esa empresita de empanadas o esa empresa de camisetas. Vaya, haga lo que tiene que hacer. Predique con ella o mande misioneros con la ganancia, métala en el reino y ahí hay provisión. Yo se la voy a dar, no le va a faltar. No puedo dudar y tengo que hacerlo. ¿Ya? Eso es lo que significa este 3. Negocios del Padre. Vaya, negocie. ¿Cómo negocia el Padre? Los negocios míos son así. Jesús le dijo, vea, es sencillo. El Padre ama que un alma llegue allá, se hace una fiesta. Entonces vaya usted por el alma o por ese pececito y ahí está la monedita. Es una forma de decirnos a nosotros porque a Pedro le estaba diciendo otra cosa. Tenía que ver con dinero. Pero el ejemplo que tenemos en este sentido, porque la palabra tiene mucho sentido según lo que estamos hablando. Si hablamos Salmo 23, 1, el Señor es el pastor y nada me falta. Yo puedo estar hablando de finanzas, puedo estar hablando de paz interior, puedo estar orando. Según la predicación va a tener un significado diferente. ¿Ya? Bueno, entonces resulta que la palabra estatero o ciclo viene del griego peso, pero entonces tiene que ver con colocar en la balanza. Mira que es que aquí se va poniendo bueno, porque vamos más profundo. Pesar, pero entonces peso no es de moneda, sino de pesar. ¿Cuánto pesa? Entonces, cuando yo voy por el pez o evangelizo y me encuentro la moneda, es como si Dios de verdad me estuviera pesando a mí. ¿Ya me entiendes? Cuando yo saco esa moneda, tiene que ver con la figura de mirar cómo estoy yo. Que yo también mire cómo estoy y qué tanto amo la moneda o el pez. Yo estuve en una iglesia
3 meses dando clases, ayudándoles. Y ellos no me pagaban por predicar, me pagaban al final cuando yo les daba la clase, porque era la parte humana, yo cobraba eso, pues no cobraba la predicación, no se puede cobrar por predicar. Si a usted le dan una ofrenda, bien. Pero y ellos ya me debían como 2 meses de clases. Yo creo que era más o menos ese precio que estamos hablando y curiosamente me acordé de eso. Y un día estaba yo en la iglesia y me sentía molesto y el Espíritu Santo me dijo, bueno, ¿qué amas más? ¿La plata que te deben o los amas más a ellos? Yo perdoné ese dinero y ya, hasta ahí llegó mi intranquilidad. Eso de que Pedro fue y cogió el pez porque estaba preocupado por dinero, como ya se habían preocupado por pan la otra vez y los regañó. ¿Por qué se preocupan por pan? No es que yo que multiplique el pan, ¿por qué se preocupan por pan? Estoy hablando es de la levadura de los fariseos, de ese pan. Pero entonces en este sentido le está diciendo, está preocupado por dinero y de pronto me lo está diciendo a mí y a ti. Vaya, evangelice, que ahí está la provisión. Estoy traduciendo. Pero también cuando coja la provisión, yo lo estoy pesando a usted. Ese estatero significa colocar en la balanza. Yo lo estoy pesando a usted. No para darme cuenta yo, para que usted se dé cuenta dónde está su corazón. Si está en el peso, está en la moneda. Porque Pedro pudo haber dicho, no, esa monedita, listo. Voy a quedarme con el pez, pero ¿qué tal si me quedo con la moneda? No digo que Pedro lo pensó, lo pudo haber pensado, porque el diablo lo pudo haber tentado con el dinero, como le pasó a Judas, que así se le dañó el corazón. Si hubiera mandado a Judas, moneda perdida, ¿sí o no? Pero mandó a Pedro. Entonces, también tiene que ver con pesar en la balanza de la justicia. Si yo amo más la moneda o amo más el alma, ¿por qué? Necesitamos ganar almas. Y aquí dice eso. Vea, discúlpeme que sea un poquito profundo, pero así me hizo Dios. Cuando miramos al hijo pródigo, esto hace parte de lo mismo. El hijo pródigo perdió su carácter de hijo y ese es el problema. El hijo ama más a los hermanos que al dinero. El hermano que estaba en la casa amaba más el dinero que a su propio hermano porque dijo, ese otro que pidió que le dieran la herencia, entonces le tuvo que dar a los dos, ¿sí o no? Porque el primogénito, o sea, tenía que repartirle a los dos porque así era la ley. Si le damos a uno, le damos a otro. Entonces, cuando uno lo pidió, el otro también lo recibió. Se fue el otro, hizo locuras y el otro dijo, pero ¿cómo así? Volvió, usted le hace una fiesta y a mí no me da ni un cabrito. O sea, ese no quería al Padre, no conocía a Dios, estando en el mismo techo. ¿Ves? O no estaba en el techo, estaba ahí, pero no estaba. Estaba en alma, pero en cuerpo, pero no en alma, ni menos en espíritu. No lo conocía, no conocía a Dios realmente, estando ahí. Y dijo, y ese otro que se gastó la plata con prostitutas, ¿cómo supo? ¿O se lo inventó? Le dolía más el dinero que su propio hermano. Y el padre, ¿le duele más el hijo o los hermanos que el dinero? Entonces ves que, por eso es que cuando voy por el pez y me da la moneda, entonces ahí Dios necesita que yo pese, ponga la balanza el peso y la moneda, que pesa más para mí, mi corazón. ¿Ves? Por eso es que tenemos que profundizar para entender su corazón. Porque nos enamoramos de una forma como Dios nos enseña. A mí me ha pasado que estoy en las redes creciendo ahora, bien, está empezando a crecer y llega un momento donde yo quiero mandar un reel y el Señor me dice, ese no lo quiero mandar, no quiero que lo mandes. Yo quiero. Entonces paro y hago un silencio y cuando ya estoy en lo profundo, en el silencio y lo escucho, en el reposo, en la madurez, en mi heredad, en lo que soy con Él, empiezo a escuchar que me dice, escribe esto, manda esto. Entonces ya lo mando y empieza a funcionar mejor, porque Él fue el que me mandó. Yo lo podría hacer. Por hecho, yo podría predicar esta palabra de mi manera, pero yo le pedí al Señor que predicara de la manera de Él y aquí aparecen otras cosas que no tienen nada que ver con lo que supuestamente yo escribí. Aquí vamos a hablar del hijo pródigo. ¿Por qué? En este punto 3 de la moneda y el pez. Porque el hijo se fue. Le pidió la moneda y no le interesaba nada. Y el otro hijo también dijo, ya volvió, si ves, se gastó la plata. Plata, no le interesaba el hermano, sino la plata. ¿Ves? Pero entonces cuando el hijo vuelve, él hace 3 cosas con él, el padre. Primero lo mira de lejos con misericordia, cosa que él no esperaba de su papá, porque no conocía al padre. Cuando estamos lejos del techo del Padre, no de la iglesia exactamente, sino de verdad del amor del Padre,
que es la casa, pues bajo su techo, bajo su amor, es una figura, perdemos el vestido, el anillo y las sandalias. Lo primero que el padre dijo es, venga, lo viste. Me imagino que lo tenían que bañar, pues era una gente rica, gente bien, lo tenían que bañar para ponerle la ropa, no le iba a olía a marrano, pues. Si venía de cuidar marranos, no olía rico, pues. Le pusieron un vestido que representa ser hijo otra vez. Venga, pues, hijo mío, póngase primero el vestido para que se sienta como un hijo. Me imagino el vestido que le pusieron. Y después le dijo, venga, pero entonces ahora le va a poner un anillo porque usted tiene que volver a sentir que tiene autoridad. Usted perdió la autoridad por allá. Ya se creía un esclavo. Para poder ser esclavo o siervo necesita primero sentirse como hijo para poder sentirse como siervo. Ya hablamos de eso. Y le puso un anillo para tener autoridad. La autoridad del Padre. Lo restauró. Y después le dijo, pero venga amigo, se pone unas sandalias para que vaya y predique. Las sandalias tienen que ver con la predicación. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz sobre los montes. Vaya, póngase las sandalias y camine. Y vaya, predique. Vaya, traiga otros hijos. Usted como que sí me va a entender por la misericordia que le di, que lo primero y lo más importante es el amor del Padre para que haya amor del Hijo. Uno no puede ser un buen hijo o un buen padre si no es un buen hijo y viceversa. Yo quiero ser buen papá, debo ser buen hijo. Quiero ser buen hijo, pues también debo ser buen padre. Esto parece un trabalenguas, pero no lo es. Yo de mi padre aprendo a ser padre, pero de mi hijo también lo aprendo a ser hijo. ¿Ya? Él me necesita, yo lo necesito. Es que pensamos que somos padres y le mandamos a los hijos a dar órdenes. Yo necesito a mi hijo tanto como él me necesita a mí. Y con el padre no creo que sea igual. Yo siempre lo necesito más a él, pero él me ama tanto que él quiere estar conmigo, porque él me creó es para comunicarse conmigo. Por eso es que la oración es un mito, hay que orar, pero lo primero es que tenemos que tener comunión. No, yo oré. Oró, acérquese más para oír, esa es la oración primera. Escuchar a Dios es lo primero que yo debería hacer antes de decirle cosas y de pedirle cosas, porque el Señor primero quiere comunión antes de tener el espacio de oración, que yo lo escuche, o que mi oración sea escucharlo a Él primero. Él tiene más para decirme que yo a Él. Y siempre vengo con las listas, padre, ayúdame, haz esto. Ay, a veces somos unos hijos mal criados. No parecemos ovejas sino cabras. Entonces, dice, ya casi terminamos, tranquilos que ya casi terminamos. Proverbios 11, 30, 31 dice, el fruto del justo es árbol de vida. Ahora volvió a hablar del fruto, ¿cierto? Y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra y el impío pues también. Pero dice que el justo será recompensado en la tierra, o sea, Dios quiere que prosperemos acá. ¿Ya? ¿Cómo? Dando fruto, ganando almas para que seamos sabios. Ve, hay otras versiones que dice, el que gana amigos, el que gana vidas. Me gustó esta. Y aquel que gana almas para Dios es un hombre sabio. Pero la que más me gustó es la nueva versión internacional que dice, el que arrebata vidas es violento, porque dice, Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, ¿yo qué voy a arrebatar? Plata, no. Yo arrebato almas, se las quito al diablo, porque él está dañando la generación, está usando los reggaetoneros dañados para dañar a los niños. Niñas escuchando reggaetón a los 8 años que dicen que la mujer es una no sé qué, y vámonos para no sé dónde, llegamos esto y fumemos la tusi. Una cantidad de cochinadas que los niños están escuchando. Y que el gobierno y que las emisoras no los protegen, nosotros los tenemos que proteger, nosotros tenemos la luz y tenemos que saber que eso es oscuridad. Entonces hagamos reggaetón, como lo que está haciendo Daddy Yankee ahora, que me parece espectacular, y es dejando todo atrás y hablando de Jesús en su música. Y no cambió su música, la hizo mejor, pero está hablando de Jesús igual. Cuando lo escuches, pídele al Señor que te dé discernimiento, porque yo lo escucho siempre preguntándole a Dios si lo debo escuchar. Porque no solo porque se convirtió ya está listo, no, hay que saber que estamos en un tiempo peligroso, hay que discernir. Hay muchos reggaetoneros ahora y no me gustan casi ninguno. Muy pocos. Escucho unos que yo me haga sentir el espíritu, ya, de los cristianos. Hay una música muy chévere, pero hay una que no. Yo no voy con ella. Entonces dice, el que arrebata vidas es violento. Está diciendo que los negocios es ir a arrebatar vidas, ir a pelear por los hermanos, ir a ponerse el vestido de hijo, el anillo de autoridad y las sandalias para predicar. Somos sabios cuando arrebatamos almas. Somos sabios. Punto 4 dice, el último, pide a Dios una idea de negocio que se infiltre en el mundo. Nosotros somos infiltrados. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Lea Juan 17, se la recomiendo. Ahí habla que dice que yo oro por el mundo, no por los que están en el mundo, sino por ellos, que aunque están en el mundo no son del mundo. Oraba solo por ellos.
por los hijos de Dios que están ahí esperando. Hay unos que son hijos y hay otros que no son. Yo le predico a todo el mundo, como Jesús habla de la parábola de la semilla, que le sembró a todo el mundo y de todas las tierras no había sino una buena. Y esa tierra tenía 3 características, el 30, el 60 y el 100. Pero está hablando de que hay que hablarle a todos, pero no todos van a decir que sí, ni todos son hijos de Dios, los que dicen que sí. Y Dios ya los conoce, pero hay que predicarle a todo el mundo. Ya. Esto no es un club exclusivo. El cristianismo no es un club exclusivo. Pero sí, Dios ya sabe quién dice que sí, quién dice que no. Quién de verdad lo ama y quién no lo quiere. Es más, dentro de la iglesia hay gente que no quiere a Dios y está ahí ocupando un espacio. Y de pronto no es un momento, o de pronto no son hijos de Dios, están ahí algunos. Dios es el único que sabe, yo no sé. Entonces dice que en ese momento Jacob pasó por unos procesos muy tremendos. No sé si voy a alcanzar a predicar eso porque ni siquiera sé cuántas horas llevo acá o cuántos minutos. Yo creo que estoy como pasado el tiempo. Vea, hermanos, yo creo que ahí voy a dejar en este momento con el que arrebatas vidas es violento. Es un buen final, es un buen final. Y vamos a ponerle la segunda parte a esto, le ponemos otro nombre, que diga parte 2, porque dice que Jacob e Israel, es muy profundo lo que va a entrar ahí, porque es explicar cómo Jacob tenía nada y después Dios lo bendijo cuando él tuvo su sanidad interior y arregló con su hermano, y dice que le cambió el nombre. ¿Por qué? Cuando le cambia el nombre le explica por qué. Es que ahorita usted no se llama Jacob, se llama Israel. ¿Sabe por qué? Porque usted ha luchado con Dios y con los hombres y ganó. Mi lucha primero es con Dios. Suena raro si yo me paro en la intimidad y peleo con Él, en el buen sentido de la palabra, porque yo voy con mis peticiones y Dios espera que yo escuche lo que Él quiere. Y Él no me cede. Él solo responde de 3 maneras, como dicen por ahí los pastores. Sí, no y después. Entonces Dios no me dice que sí ni me dice que no. Me hace sentir que no es el momento. O yo veo que no pasan las cosas que pido. O pasan o se demoran. Josué quería salir y le dijo al panadero: ve, yo le hice el favor a usted de interpretar el sueño, venga, vaya, dígale al... Allá estuvo unos días más, unos meses más, hasta que Dios dijo, ya salió, y lo sacaron rápidamente cuando llegó el tiempo. Entonces no voy a predicar este final, porque este final lo voy a dejar para otro día, voy a dejar hasta ahí. De verdad que es un tema bien interesante y bien profundo, y quiero orar para que Dios nos termine de confirmar estas palabras. Y quiero volver a escuchar ahí, va a estar en YouTube, @elteachersomos1, me encuentras en todas las redes conocidas, y en YouTube estará en una playlist que llama Papá Dios Church, porque ahí hay otras playlists, ahí vas a encontrar esta predicación. Y el próximo martes, porque ya el fin de semana estoy en TikTok predicando evangelio científico, que son temas más cortos, pero también muy chéveres, ahí me puedes encontrar también como @elteachersomos1, evangelio científico. Y el martes estaré predicando la segunda parte de esta, que también la voy a subir a YouTube. Entonces voy a orar. Padre, te pido gracias, te pido que nos llenes, Señor, de ti. Te doy gracias por este tiempo, te adoramos los que estamos ahí en diferido y los que estamos en vivo, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por esta palabra, que haya sido tu Espíritu, Señor. Gracias, sabemos que tu Espíritu ha guiado esto y que ha sido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos y esperamos, Señor, que podamos seguir caminando contigo y entender estas palabras, Señor, y si es necesario volverla a escuchar, que tú nos hables profundamente y nos muestres, Señor, porque tú nos estás llamando, tú nos estás buscando primero, tú eres primero en todo, Señor. Gracias. Gracias, Jesús, por tu amor en la cruz, y gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos siempre, en todo lugar. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Saludos a Frei Serna Hoyos. No sé si lo conozco o no lo conozco, pero te saludo en el país que estés. Estoy en Pereira, Colombia, eje cafetero. Juan Carlos Osorio Suárez, un saludo, hermano, Dios te bendiga. Voy a terminar aquí. Si me quieres escribir por interno, con mucho gusto podemos hablar, ser amigos o hablar de cualquier cosa. Espero que estés bien. Nos vemos la próxima. Gracias.